A ver. Ya, hoy día estamos 10 de noviembre. Vamos a pasar la lista, por favor, ¿ya? A ver, Barrueta Pérez, Cervantes Fernández, Córdoba Chambergo, de la Cruz Cubas, Delgado Becerra, Fabián García, un segundito. Sí se escucha, profe. Sí, ¿no? Ingeniero Barrueta presente. Disculpe. Disculpe. Un segundito. Ya, a ver. Barrueta presente. Ya, me quedé en Fabián García. Gallardo Lama. Presente, ingeniero, buenas noches. Hola. Gamarra Chuquillanqui. Gamarra Martínez. Gamarra Martínez, presente, ingeniero, buenas noches. Okay. Gutiérrez León. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guaigua Román. Hurtado Mariluz. Presente, profesor. Ok. Jara Renquifo. Presente, profesor, buenas noches. Profe, Córdoba ha levantado la mano. Córdoba Chambergo, ya. Loaiza Navarro, perdón, Yontó Basilio. Presente, ingeniero, buenas noches. Yontó Loaiza Navarro. Malqui Butrón. Aquí presente, profesor, buenas noches. Mateo Laureano. Melgarejo Sosa. Enza Mariñas. Ichuy Robles. Tegui Chuquillanqui. Pablo Juárez. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Ajuelo Valle. Presente, profesor. Quispe González. Ramos Bicharra. Rimac Rodríguez. Rivero Ticona. Presente, profesor. Rodas Cantú. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Rodríguez Lizárraga. Rosas Llanos. Samamet Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Santos Tamay. Soto Álvarez. Soto Pintado. Presente, ingeniero, buenas noches. Hola. Talavera Celada. Tejada Romero. Vargas Campos. Vicios Juárez. Llantas Castillo. Presente. Ok. Alvarado Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. Profesor Talavera presente. Ya, un ratito. Talavera ya. Ingeniero, Guaigua presente. Guaigua Román. Ya. Bien, entonces, vamos. ¿Ha venido, cómo se llama Delgado? Joseph. Bien. Hoy día tenía que poner un grupo. ¿Puedo considerar la asistencia? ¿Quién? Michue Robles, por favor. Michue. Ya, ok. Hoy día tenía que poner un grupo. ¿Qué grupo es, por favor? Grupo 1, profesor. Grupo 1. Un ratito. Hoy día estamos 10, ¿no? 10.
22. Por favor, ¿pueden empezar? Sí, ahí presento pantalla. Ya, un ratito voy a guardar esto para pasar lista después. No, por favor, ya. A ver. Ya, a ver, vamos, grupo 1. ¿Ya se logra apreciar la pantalla, profesor? Sí, voy a apuntar un ratito, ¿ya? A ver, dice Gamarra Martínez. Gamarra Martínez. El otro es Pajuelo Valle. Pajuelo Valle. El otro joven es Rivero Ticona. Rivero Ticona. El otro es Soto Pintado. Ya, entonces, empezamos. Protección en barras. Bueno, ingeniero, muy buenas noches con todos en primer lugar. El que les habla es Gamarra Martínez. El tema que vamos a traerles hoy, el día de hoy, es protección en barras. Los alumnos integrantes de este grupo, quienes habla Gamarra, mi compañero Pajuelo Valle, Rivero Ticona y Soto Pintado. Siguiente página, por favor. Bueno, vamos a empezar dando una pequeña introducción. Y para ello vamos a definir un poco un término, ¿no? Que es el sistema eléctrico de potencia. Y es un sistema muy complejo que realiza funciones de gran importancia. Funciones como la de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. De esta depende que exista una comunicación entre grandes centrales generadoras, subestaciones y centros de consumo. Y para llevar a cabo esta labor es necesario contar con sistemas que garanticen una buena continuidad, estabilidad, calidad y eficiencia del suministro eléctrico, de energía eléctrica. Uno de los componentes que integran el sistema eléctrico son las subestaciones eléctricas, las cuales se encargan de transformar la energía eléctrica a grandes niveles de tensión para poder ser transmitidas por medio de una red de transmisión. Y bueno, se encargan también de colectar la energía proveniente de las centrales generadoras o de otras subestaciones y distribuirlas para su consumo. Entre estos componentes vamos a tener las barras de protección. Su protección de las barras de protección propiamente dicho es muy importante, ya que si existiese una falla en ella, cualquiera que sea, puede llegar a ocasionar disturbios muy severos en el sistema eléctrico de potencia y en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahora vamos a hablar un poco de los antecedentes. Y para ello también vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, ahorita nos quedamos en esta. En la siguiente diapositiva luego vamos a mostrar una línea cronológica. Pero primero vamos a hablar de la estabilidad de los sistemas de potencias. Esta se refiere a la propiedad que le permite mantenerse en un estado de operación y equilibrio bajo condiciones operativas normales y recuperar otro estado de equilibrio después de haber sido sometido a una perturbación, según Kundur. Dicho concepto ha sido el punto de partida en el análisis de estabilidad y control, dentro de los cuales los fenómenos transigentes de diversa índole han sido estudiados y continúan estando bajo escrutinio detallado en el marco actual de interconexiones. Ahora sí, vamos al siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a poder notar en la línea cronológica algunos de los antecedentes que se produjeron a lo largo de los años en todo el mundo sobre los sistemas de potencia y los fallos que acontecieron.
Pero primero vamos a hablar en 1882 con Thomas Edison en la histórica Pearl Street Station en la ciudad de Nueva York, donde se realizó el despliegue del primer sistema de potencia en el presente año. En 1965, el acontecimiento que surgió fue el apagón del noroeste de Estados Unidos y Ontario, Canadá, en noviembre de 1965. Y ojo aquí, porque aquí también he puesto el acontecimiento que pasó, fue un error de programación de protección de la línea de transmisión, pero también hay otras versiones, y si es una versión oficial, que la versión oficial, luego de mencionar los demás acontecimientos, voy a poner un poquito más de énfasis. En 1998, el acontecimiento en Auckland, en Nueva Zelanda, en febrero del presente año, degradación y falla de conductores. En el 2003, en Estados Unidos y Canadá, un fenómeno de colapso de voltaje, y en el 2003 también, esta vez en Londres, una falla de transformador de potencia en agosto, del presente año, ¿no? Ahora, el acontecimiento del apagón del noroeste de Estados Unidos, Ontario, ocurrió en noviembre de 1965. Se le conoce a este acontecimiento popularmente como el Gran Apagón de Nueva York, donde millones de personas se vieron afectadas, ¿no? El apagón afectó a aproximadamente unos 128.000 kilómetros cuadrados de la ciudad, de la citada costa. De esos millones de personas, más de 1 millón quedó atrapado en ascensores, en medios de transporte metropolitano, suburbano, escaleras mecánicas y trenes eléctricos. Este acontecimiento quedó registrado en la historia, ya que una de las zonas más pobladas y avanzadas tecnológicamente del mundo en aquel momento quedó absolutamente paralizado a causa del corte del fluido eléctrico debido a este apagón. Y como lo mencioné hace un momento, existen varias versiones, y una de las versiones es un error de programación de protección de la línea de transmisión, pero según versiones oficiales hubo un colapso en la cadena de red interconectada de 375.000 volts que vincula Canadá y la costa noroeste de Estados Unidos, originando por sobrecarga en el sistema debido a una serie de imprevistos de fallos encadenados en el sistema de protección automática de la red. Fallaron todos los sistemas de seguridad de las redes, aunque supuestamente estaban preparados para soportar y redirigir todo tipo de sobrecargas. Y en el caso hipotético, ¿no?, de fallar, tendrían que haber cortado y aislado los diferentes sectores, de manera que solo los distritos en los que se localizara la avería deberían haber sufrido este apagón. Y los demás apagones o los demás acontecimientos mencionados han llevado a reformular los criterios de diseño y operación para anticipar y prevenir mayores estabilizaciones frente a perturbaciones y contingencias severas. Ahora doy paso a mi compañero para que siga con el fundamento teórico. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre los fundamentos teóricos en la protección de barras. Primero, recalcar que la ingeniería general de la protección de barras es ya de gran relevancia para las empresas eléctricas, ya que las fallas en las barras son de gran importancia, primero para la seguridad y segundo para la estabilidad del sistema de transmisión. Como se sabe, primero que las perturbaciones que se pueden presentar en la red eléctrica y que pueden afectar en la barra de una subestación son los cortocircuitos. Este tipo de fallas primero se produce ya sea por contacto entre fases o por contacto a tierra por objetos que pudieran ocasionar la falla. La falla se produce normalmente en el aire y no es el aislamiento de un equipo. O sea que no hay un daño físico, pero como consecuencia de las altas corrientes de cortocircuito se pueden producir esfuerzos térmicos y mecánicos. Esto origina que haya un daño en los equipos de la barra, en los equipos de la protección de la barra, lo cual reduce su vida útil.
Es por eso que el principio de operación por la cual se basan las barras de protección es el de la corriente diferencial. ¿Qué nos dice? Que la protección de estado sólido de las barras detecta fallas cuando se produce una corriente de cortocircuito dentro de su zona de protección. Estas se basan en la tercera ley de Kirchhoff, que es la ley de nodos, que establece que la suma algebraica de las corrientes que fluyen en una zona delimitada debe ser igual a cero. Cuando esta no es igual a cero, lo que ocurre es que existe un camino indebido por el cual la corriente va a fluir, y lo que va a pasar es que va a indicar la presencia de una falla cuando la corriente no es igual a cero. En la protección diferencial de 87B, mayormente usado, tenemos diferentes esquemas. Tenemos la protección diferencial mediante relé sobre corriente, la protección diferencial de voltaje con acopladores lineales, la protección diferencial porcentual y la protección diferencial de baja impedancia y la protección diferencial de alta impedancia. Primero veremos lo que es la protección diferencial con relé sobre corriente. Este tipo de esquemas, todos los TCs tienen la misma relación nominal y están conectados de tal manera que la corriente de carga o la corriente de falla externa de cualquier vía no va a fluir corriente a través de la bobina de relé. La ventaja que tiene este tipo de sistema es que los TCs del circuito fallado pueden estar saturados por la corriente total de falla que pudiera haber, lo que va a ocasionar como consecuencia es que el relé puede tomar una corriente muy elevada y a menos que se tenga una acción de retardo lo suficientemente prolongada, no va a funcionar de manera adecuada. Y lo que va a causar es que el disparo de los demás interruptores que pudieran haber en la barra. También tenemos la protección diferencial de voltaje con acopladores lineales. Como mencioné en el anterior caso, había un problema de saturación. Con este tipo de esquema, el problema de saturación de los trafos de corriente se elimina gracias a los núcleos de Ayres, también llamados acopladores lineales. Los acopladores lineales, como se muestra en la figura, se conectan en el lado secundario y para condiciones normales de carga o de falla externa, la suma de las tensiones inducidas en los secundarios va a ser igual a cero, por lo que no va a haber una falla en la barra colectora. Si la suma de las tensiones secundarias es diferente de cero, en este caso la condición hará que el relé funcione proporcionando una protección de alta velocidad. Como ventajas de este tipo de esquema tenemos que es de fácil mantenimiento, de aplicación y ajuste. También tenemos la protección diferencial de alta impedancia. Tenemos que en este tipo de esquema que se conectan todos los circuitos a una alta impedancia, como bien lo dice su nombre, donde lo que se va a evaluar es la tensión. Si la suma de corrientes es cero, no hay tensión en esta impedancia. En cambio, si al producirse una falla interna aparece una corriente diferencial, lo que va a producir es que actúe la operación de relé. Además, este sistema es preferido por su seguridad frente a fallas externas, ya que lo que se va a calcular se calcula para impedir una falsa actuación si se diera el caso. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, vamos a hablar de lo que viene a ser la parte normativa. Y si hablamos de normativa en protección de barras, podemos hablar de las siguientes que vamos a ver a continuación, las cuales guardan relación con los sistemas de potencia. En primer lugar, mencionamos a la norma para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo NFPA 70E de la National Fire Protection Association, puntualmente en su artículo 205.2, donde indica un diagrama unifilar donde se ha provisto para el sistema eléctrico que debe mantenerse en condición legible y actualizada. Seguidamente, la NFPA hace referencia a la necesidad de coordinación de protecciones en el artículo 110.10, lo que expresa de la siguiente manera.
Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, los componentes de la corriente nominal de cortocircuito, de los componentes y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección de circuito utilizados para eliminar una falla lo hagan sin que se produzcan daños extensos de los componentes eléctricos del circuito. Y en pantalla vamos a poder ver también lo que es la norma NFPA 70E. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya la base de ello. Ah, ya, disculpa. Sí, pasa la siguiente, disculpa. Sí, esta es la triple. Ya, ahora, vamos, en segundo lugar, vamos a mencionar a la norma IEEE 242-2001, en donde se hace mención en la sección 1.3 que la protección del sistema es una de las características más básicas y esenciales del sistema eléctrico y debe considerarse simultáneamente con todas las demás características esenciales. En pantalla vamos a poder ver la norma en sí en inglés, obviamente porque es la IEEE, pero también podemos ver la traducción en español, donde nos menciona que la protección y la coordinación del sistema sirven para minimizar el daño a un sistema y sus componentes, limitando así el alcance y la duración de cualquier interrupción de servicio que se produzca en cualquier parte del sistema. También para la aplicación y coordinación adecuadas de los componentes que constituyen la protección del sistema para plantas industriales y edificios comerciales. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, vamos a nombrar a la norma IEEE 551, 2006, quien a su vez permite realizar el estudio de cortocircuito basado en dicha norma para la verificación de la capacidad interruptiva adecuada para las protecciones del sistema. En esta norma nos proporciona información sobre la corriente de cortocircuito, incluyendo los deberes calculados de la corriente de cortocircuito para la aplicación en plantas industriales y edificios comerciales, en todos los voltajes del sistema de energía, del equipo del sistema de energía que detecta, lleva o interrumpen las corrientes de cortocircuito. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, en esta parte de la exposición vamos a hablar sobre un estudio que se hizo en 2014 que trata sobre la modelación y análisis de protección diferencial de barras de baja impedancia. Aplicación a la barra de 69 kV de la subestación Machala. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar con la modelación, quiero hacer una pequeña introducción en cuestión de que las barras de una subestación eléctrica tienen la misión de facilitar la interconexión de diferentes circuitos, siendo pase desde la red eléctrica o generación hasta celdas de llegada o celdas para transformadores, ¿no? Porque al producirse una falla en la barra de una subestación, se presentan altas corrientes de cortocircuito y pueden producir esfuerzos mecánicos y térmicos, que por eso se necesita hacer un estudio de análisis de protección de las barras. Bueno, ahora continuando con la exposición, la modelación del relé diferencial de las barras de baja impedancia en ATP. Ahí nos describimos en el proyecto que sería el modelo de prueba
que consta de una barra simple, transformadores de corriente, transformadores de interposición y módulos de restricción. Ahí, como se ve en la imagen, tenemos los transformadores de corriente, la barra y ahorita se podrá ver los transformadores de interposición. Siguiente, por favor. Ya. Modelos usados en ATP. Como ya he dicho, se usa una barra simple, transformadores de corriente, transformador de interposición y bueno, ya, para las transformadores de corriente se utiliza un modelo en ATP que puede brindar la curva de saturación y resistencia de reactancia de los devanados. Para las transformadores de interposición, la cuestión es que en el ATP no hay un modelo que nos consta de transformadores de interposición. Por eso se utiliza tres transformadores en serie para que sea el modelo de transformador de interposición. El transformador de interposición realiza la suma magnética de las corrientes secundarias en los transformadores de corriente en cada línea. Bueno, en la construcción del modelo es básicamente lo que he dicho, ¿no? Que como no hay un modelo en el ATP de transformadores de interposición, se utiliza tres transformadores de corriente, tres transformadores en serie, y esto es para que haya el modelo, ¿no? El módulo de restricción sería bueno, la restricción tiene la función de reducir la influencia sobre la medición de errores de transformación, como decir la saturación del transformador, ¿no? Como en la saturación del transformador, del transformador de corriente, provoca una distorsión en la corriente secundaria. Y el transformador de interposición es el que mide la suma magnética de las corrientes secundarias del transformador de corriente, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Modelo de prueba de tres bahías. Ahí se realizó el modelo en ATP. Bueno, el esquema general. El esquema general que ahí, como vemos, consta de tres barras, tres transformadores de corriente en las tres líneas. El transformador de interposición, que es el conjunto, por ejemplo, en el primer conjunto, que sería 24, 12, 36, 500, son tres transformadores en serie. Ese sería el transformador de interposición. Y los otros modelos son los mismos modelos, solo que en diferentes casos, ¿no? De ahí hablaremos con los casos. Siguiente, por favor. Ya, acá vemos la descripción del relé. Acá vemos en la figura el esquema del relé, que sería, no el esquema del relé, sino los parámetros de relé, que sería la corriente diferencial y corriente de restricción. Se ve que es una línea horizontal y de ahí se vuelve una pendiente. Como dice, solo pares ordenados de corriente diferencial y de restricción que están por encima de la curva característica constituyen una falla que llevan a una orden de disparo. O sea, explica que el disparo va a ser cuando pase de la zona de restricción de la curva de características, el relé va a comenzar a disparar. Se puede elevar la zona de restricción, pero al suceder eso ya no habrá tanta sensibilidad a una falla, ¿no? Por eso se tiene que ser lo más alto posible la zona de restricción, pero lo más bajo para lo más bajo posible en la zona de operación, ¿no? Siguiente, por favor.
Ya. El valor de arranque de corriente diferencial. Bueno, para detección de fallas y disparos de la protección se utiliza la corriente de ID, que sería la corriente diferencial, y IR, que sería la corriente de disparo, que superen el umbral fijado que está en la imagen. Y el factor de restricción permite adaptar la estabilidad de protección para condiciones del servicio, ¿no? El siguiente, por favor. Aplicación de la barra 69 kV de la subestación Machala. Ya, comenzamos con la descripción general, que sería viene de la línea de Perú 230 kV, que consta de un banco de baterías, que sería el banco de transformadores, banco de transformadores TRK, viene hacia la línea, hacia las barras de 69 kV, y va a las cargas, bueno, a las cargas que serían en el oro 2 y en el oro 1. A ver, siguiente, por favor. Simulación de las fallas internas, externas y energización del banco de transformadores TRK. Ya, las simulaciones para la subestación eléctrica de Machala se van a realizar para 3 casos. Caso 1, la barra 1 conectadas a las bahías ATQ, M-Loro 1, en la barra 2 conectadas a las bahías TRK y M-Loro 2, e interconectadas por la bahía del acoplador. El caso 2, en la barra 1 conectadas a la bahía ATQ, M-Loro 1, M-Loro 2, en la barra 2 la bahía TRK interconectada por la bahía del acoplador. En el caso 3, en una sola barra conectada a todas las bahías. A ver, siguiente, por favor. Bueno, según el gráfico, vemos que en las fases AB llegó a pasar llegó a pasar y llegó al relé a actuar, ¿no? Y en la fase AC también, y la fase BC no, en algunos casos no llegó a actuar. El siguiente, por favor. Le mando pase a mi compañero. Eso sería todo. Buenas noches, compañeros, buenas noches con todos. Bueno, ahora hablaremos sobre el desarrollo del tema. En los sistemas eléctricos de potencia es de gran prioridad estudiar las protecciones de los elementos que conforman para garantizar una continuidad, seguridad y calidad de suministro de energía eléctrica. Es por eso que para proteger adecuadamente no solo es cuidar los elementos de un sistema eléctrico contra fallas, sino que también saber identificar cuándo y en qué momento hacerlo. La protección de las barras de una subestación eléctrica debe ser la más idónea en cuanto a selectividad, ya que de ellas se derivan 2 o más circuitos para alimentar distintas cargas. Una falla en barras muy rara vez ocurre, pero cuando ésta se presenta, los daños llegan a ser muy severos, teniendo como resultado una interrupción e inestabilidad en el suministro de energía. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos hablar sobre el tema de la configuración de las barras, ¿no? Podemos hablar tanto de arreglos unifilares en subestaciones de distribución y también por media tensión. En este caso, estaríamos hablando de subestaciones de distribución, lo que viene a ser interruptor y medio, ¿no? Que en condiciones normales de operación, todos los interruptores de arreglo están cerrados. También que cada juego de barras colectores cuenta con su propia protección diferencial, de manera en que en su caso de presentarse una falla en cualquiera de las barras colectoras, su respectiva protección envía disparos a todos los interruptores asociados a las barras, sin quedar desconectada ninguna línea de transmisión o transformador de potencia de su estación. También da facilidad para el mantenimiento de las barras colectoras
sin dejar fuera de servicio a las líneas de transmisión y bancos de potencia conectados a ellas. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, seguimos con su estación de distribución, doble barra con bus de transferencia. En cuanto al sistema de doble barra, permite dividir la corriente en cuanto tienen varios transformadores operando en paralelo, ya que algunos pueden operar sobre la barra de transferencia y otros sobre la reserva. Con esto se logra dividir la corriente normal y en caso de falla disminuir las corrientes de cortocircuito y evitar grandes esfuerzos. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso ahora hablaremos de las barras, pero en media tensión. En este caso tenemos la barra seccionada, que son sencillas y permiten obtener mayor confiabilidad y flexibilidad con la sola adición de interruptor de sección. En este esquema, para revisión, limpieza y mantenimiento se requiere desconectar solo una sección, y lo mismo ocurre con fallas de protecciones de las líneas. Medias barras permanecen en servicio y se puede utilizar este esquema para potencias medias. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos doble barra con comodín, que pertenece a media tensión y permite dar mantenimiento a cualquier interruptor por medio del propio interruptor comodín y barras auxiliares, en este caso transferencia, sin necesidad de que quede fuera de servicio de la línea o banco de potencia asociado. En cuanto al interruptor se encuentra en mantenimiento, se puede proteger a su elemento asociado, transfiriendo su protección a interruptor comodín. Los diagramas de conexiones son con interruptor comodín y la barra de transferencia proporciona mayor facilidad en el mantenimiento de interruptores. Pero con estos arreglos se complica la instalación en cuanto a las maniobras de operación y el esquema de protección y control. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre doble barra con doble interruptor. En este caso es por media tensión y en este caso de todas las barras es la más completa, pero a su vez también es la más costosa debido a la cantidad de equipo asociado, por lo que su aplicación se limita y generalmente en las centrales eléctricas de gran potencia o instalaciones muy importantes, todo resulta fundamental la continuidad del servicio. Siguiente, por favor. Y por último hablaríamos sobre la barra sencilla con cuchilla de enlace, que pertenece a la familia de subestaciones de distribución de las barras, ¿no? En alta tensión, este reloj se compone de dos líneas de transmisión, tanto de 230 kV o de subtransmisión como 85 kV, con un interruptor de potencia y dos juegos de cuchillas SIB con dos barras colectoras y un juego de cuchillas de enlace. Siguiente, por favor. Bueno, ahora doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora veremos los tipos de relé para protección de barra. Tenemos para barra centralizada los modelos de relé. El relé Multilink URB90, que es un relé diferencial para protección de barras de baja impedancia. Tiene un tiempo de disparo de 0,75 ciclos y pueden implementarse para barras simples, dobles, triples y también con acopladores de barra. También tenemos al relé Micon Agile P747, que básicamente proporciona protección completa para niveles de voltaje de configuraciones de barras colectoras de hasta este voltaje con una arquitectura centralizada. Tenemos el relé Micon Agile P747, que también proporciona protección completa para configuraciones de barras colectoras, pero en este caso para medio voltaje y alto voltaje, con una arquitectura centralizada. También tenemos para los modelos de relé para barra distribuida, tenemos el relé Multilink UR-B30, que este relé admite esquemas de protección para barras distribuidas cuando está equipado con un módulo. Y tenemos el relé Micon Agile P74X, que ofrece protecciones de alto rendimiento
Es seguro, es sensible y se utiliza para todo tipo de configuraciones de barras en todos los niveles de voltaje. Tenemos relés diferencial de barras de alta impedancia, tenemos el relé electromecánico MCAG, que brinda protección diferencial de alta velocidad para varios tipos de sistemas de energías, para generadores, para reactores, para barras colectoras, para motores y también para devanados individuales de los transformadores. Tenemos al relé electromecánico MFAC, que este tipo de relé básicamente son rápidos, confiables y debido a su construcción electromecánica simple, operan con un esquema de protección de unidad de alta impedancia. Por último, tenemos al relé electromecánico MBTP, que es un dispositivo de monitoreo que se utiliza para garantizar la integridad de las barras colectoras y los esquemas de falla a tierra restringida. Ahora sí le doy pase a mi compañero, Jonathan. Bueno, para terminar, las conclusiones. Bueno, como hemos visto sobre el tema, en la exposición, las barras juegan un papel muy importante dentro del sistema eléctrico potencia, ya que son un punto de interconexión de distintos circuitos en una subestación eléctrica. Los esquemas de protección con acopladores lineales de alta impedancia y de porcentaje diferencial cumplen con la necesidad de despejar una falla rápidamente y de forma selectiva, convirtiéndolos en la primera opción de protección de barras. En la subestación con transformadores de corriente de diferentes relaciones y características es usual utilizar otros esquemas de protección, los cuales poseen mayor tiempo de operación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, vamos a continuar con las clases, ¿ya? A ver, vamos a presentar. Vamos a continuar con la cuestión que estábamos viendo, que es, habíamos hecho una coordinación ya de los relés en Dixieland, en el 51 y 50, que es de tiempo inverso y de tiempo instantáneo. Ahora vamos a ver la protección direccional, que ya hemos visto teoría, ¿no? Ahora vamos a ver a través del Dixieland más o menos cómo funciona. Pero antes vamos a hacer unas presentaciones. La protección direccional es importante porque en sistemas de alta tensión las corrientes vienen de ambos lados. Cuando digo ambos lados me refiero, siempre hay generación o en un extremo u otro extremo de una línea de transmisión, porque el sistema se une a través de las líneas de transmisión. No así en la distribución, que es en un solo sentido hasta que no haya generación distribuida, ¿no? Hasta que no salga el reglamento. Entonces la protección diferencial cobra relevancia ahí, ¿no? Para saber en qué dirección está la corriente. Entonces, por ejemplo, miremos este caso, ¿no? Acá tenemos una barra. En realidad tenemos... Señor, disculpe, me estoy presentando pantalla. Ah, ya. Ya, correcto. Y ahora sí. Y ahora sí, les decía que vamos a ver ahora la protección diferencial y le estoy presentando acá unas diapositivas para poder después aplicar en el Dixieland. Como concepto general, la protección direccional se necesita porque cuando estamos en alta tensión, las corrientes normalmente vienen de un sentido y de otro. No es como en la distribución. En la distribución es solamente en un solo sentido. En ese aspecto, o en ese orden de ideas,
la protección diferencial es importante. Por ejemplo, miremos acá este caso que está presente acá. Hay una barra donde está el generador, donde está el interruptor 2. Aquí está una barra donde está el interruptor 1 y un interruptor 3. Entonces, si hay una falla en el punto 1, como ustedes verán, si hay una falla acá, ¿por dónde vendría la corriente? La corriente viene por los generadores. Entonces, la corriente de falla, la corriente vendría a alimentarse por acá y también por acá. ¿No es cierto? Entonces, las corrientes que van a alimentar la falla vendrían de los generadores 2 y 1 para alimentar la falla. Por acá no hay, ¿no? Entonces, en esta condición, ¿cuál sería la condición para que sea selectivo el sistema? O sea, que saque solamente la falla, el elemento fallado. La selectividad vendría a ser que el tiempo 2 de este interruptor sea mayor que el tiempo 1 para que le dé tiempo a abrir este interruptor. O sea, la protección que está asociada a este interruptor 1 tiene que abrir más rápido que el 2 porque es su respaldo, para darle prioridad al relé que está aquí, ¿no? Entonces no se necesita más que una coordinación de tiempos, ¿no? Aquí no hay que coordinar, por ejemplo, no se necesita coordinar entre los relés 3 y 1 porque aquí la corriente siempre va a ser en una misma dirección. Si ustedes se dan cuenta, la corriente siempre va a venir así, no va a ir al revés, porque por acá no hay generación. Siempre va a tener esta misma dirección en cualquier falla. Entonces, no se necesita coordinar entre los relés 3 y 1. En este caso, si la falla es en F1. Entonces, no necesito, solamente necesitaría poner relés de sobrecorriente, sin direccionalidad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, vamos a ver acá, ahora este. ¿Qué pasa ahora al revés? Si yo tengo, ¿cómo se llama? Una falla acá. ¿La corriente por dónde va a venir? La corriente, no hay otra forma que la corriente va a tener que venir por acá para alimentar la falla, desde el generador, obviamente, ¿no? Y por acá va a venir por acá. No hay otra dirección. No hay dirección. La corriente no va a poder regresar otra vez por el mismo sitio. No, es siempre una misma dirección de la corriente. Entonces, igual no necesito coordinar entre 1 y 3. Solamente tiene que haber coordinación de tiempos entre este relé que está acá y el de acá. El tiempo del relé 2 debe ser mayor al tiempo relé 3 para darle tiempo al relé 3 de que abra la falla, ¿no? Por eso dice el tiempo 2 de este relé tiene que ser mayor al 3 para que haya selectividad y salga solamente esta línea. No es necesario coordinar entre 1 y 3, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos acá? ¿Qué pasa cuando estamos en un caso como este? Entonces, ustedes tienen que entender que los relés están puestos justo donde están los interruptores. Entonces, ¿qué va a pasar en un caso como ese? Si hay una falla en la línea F, primero vamos por partes, ¿no? Si hay una falla acá en F1 y aquí no hay, ¿no? ¿Cómo sería si hubiera en esta línea de doble terna? Si hay una falla en F1, como se está mostrando en la parte de arriba, primero analicemos esta, ¿no? Si hay esa después. La sala de abajo no está. Primero, como si existiera la F1 nada más, ¿no? Entonces hay corrientes de falla que van a venir por los generadores, porque los generadores son los que van a alimentar la falla. Por acá va a venir una corriente así, a alimentar la falla. Por acá también va a venir una corriente así que va a alimentar la falla. Pero también puede venir una corriente de esta forma, ¿no? Puede venir una corriente por acá y alimentar la falla también acá, ¿no? Va a depender de las impedancias. O sea, puede venir también una corriente por acá para alimentar la falla de acá, ¿no? Entonces ahora ustedes van a ver que los relés van a tener por un lado y por otro, ¿no? Por ejemplo, acá, en los de abajo, va a venir así, la dirección es así. Puede venir por acá, esta es la dirección. Su dirección es así, ¿no? Y puede venir así. Entonces, miren, este relé 3 va a mirar corrientes en un sentido y en otro. ¿Ven? Este relé 1 va a haber corriente en el mismo sentido. Porque viene por acá y este otro viene por acá. Este también va a venir, va a haber
en el mismo sentido. Pero el relé 3, por ejemplo, va a haber corriente contrarias. Esta está viniendo y esta está regresando. O sea, tiene que discriminar cuál es la corriente verdadera de la... Y por último, si la corriente está, si la falla está en su zona. Entonces aquí hay doble dirección. Ahí sí ya interesa, como se llama, que el relé se dé cuenta a través de la dirección de la corriente si la falla está en su zona en su línea o no. ¿No? Por ejemplo, este relé de acá, este relé que estaría acá, estaría viendo una corriente hacia allá, pero sin embargo puede venir una corriente por acá. Es tanto el relé 3 como vamos a poner acá, que sea acá un relé 3', van a haber corrientes opuestas. Entonces ahí sí ya va a interesar, como se me puede ser que el relé 3 opere, que vea una corriente de falla, pero nuestra falla no está en 3, sino está en 1, ¿no? Y de igual manera si la falla es en 2. Si la falla es en 2, olvidándose de la 1, igualito puede pasar. Entonces ahí sí ya tiene sentido la direccionalidad, que el relé se dé cuenta, ¿no? No es como el caso primero, que ahí no había ningún problema. Miremos acá. Acá hay una falla, se da una falla, por ejemplo, aquí, en este punto. ¿Cómo va a ser la corriente? Las corrientes van a venir así, de este generador. Va a venir también de este generador por acá, así. También va a venir de este generador, ¿no es cierto? Entonces, este relé está mirando en una dirección, este relé está mirando en otra dirección. O sea, hay diferentes direccionalidades de lo que tienen que ver los relés. Entonces, los relés tienen que saber si esa dirección que está llegando corresponde a la falla en su área de protección o en su zona de protección. Entonces, cobra vida ¿cómo se llama? La direccionalidad. El relé tiene que discriminar cuando está la falla en su línea y cuando la falla está en otra línea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y de igual manera sería si tenemos una falla acá, por ejemplo, ¿no? Miren, una falla acá. Entonces, acá podría pasar lo siguiente. Si fuera ese el caso, la corriente de falla podría venir así por acá, alimentar acá la falla. Pero también puede venir una corriente por acá para alimentar la falla. Esta falla. Y la falla está acá arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos relés van a ver esta dirección. Esta dirección y esta dirección, ¿no? La corriente viene en esa dirección. Entonces, este relé que está acá puede abrir cuando la falla no está, puede sentir una gran corriente, pero la falla no está en su zona, la falla está acá, ¿no? Entonces debería, ¿cómo se llama?, ser capaz de discriminar, ese es el tema, debe discriminar, ¿no? Se debería discriminar. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso es necesario que el relé, por ejemplo, que los relés vean la falla en una sola dirección, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver, ahora sí. Acá, por ejemplo, también, ¿no? Si hay una falla acá que dice 5000 amperios, que dice acá, entonces hay una corriente que se está dibujando así con sombreadito, que viene por acá, y la otra corriente viene por acá, al revés. Entonces, este relé está mirando hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Este relé de acá está mirando hacia adentro. Entonces va a ver la corriente en su misma dirección. Este relé está mirando hacia adentro. Va a ver la corriente en su misma dirección, la corriente de falla que está viniendo por acá. Pero el relé, por ejemplo, relé 2 está mirando en esta dirección y la corriente de falla está acá. Y él puede decir, entonces también estoy con falla. Cuando no, porque esta corriente de falla es de la otra línea. Y este relé mira hacia adentro, pero la corriente está en sentido contrario, ¿no? Entonces, en teoría, él no debería actuar, porque si ve la corriente en sentido contrario, no debería actuar. Pero este relé 2 sí podría actuar, si es que no se toma el recaudo de que él chequee la direccionalidad de la corriente. Entonces, eso hay que
tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver acá, este es otro ejemplo también, ¿no? Esto indica, por ejemplo, bueno, lo que hemos visto antes es lo mismo, ¿no? La corriente puede estar en un sentido o en otro, va a depender dónde esté la falla, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Como es un solo generador, esta falla vendría para alimentar acá, pero también vendría por acá, para alimentar así. Entonces, la corriente viene así, acá la corriente viene así, ¿no? La corriente viene así, ¿no? Y acá la corriente está viendo en este sentido. Entonces, ahí, este relé de acá, podría actuar, porque la corriente está en su misma dirección, pensando que la falla está con él. No es así. Tiene que haber una discriminación de direccionalidad para poder eliminar la falla correctamente y no sacar esta línea de abajo cuando la falla está arriba. Entonces ahí sí ya cobra sentido la direccionalidad. Entonces, ¿cuál es el principio de la direccionalidad? Como ustedes saben, siempre va a haber una barra. Siempre el relé va a estar en una barra. Entonces aquí, estos son los interruptores. Estos cuadraditos son los interruptores. Entonces yo tengo acá un transformador corriente y un transformador de tensión. Porque el relé 67, que es el direccional, tiene, como se llama, transformador de tensión y transformador de corriente para poder mirar la direccionalidad. Entonces, ¿qué pasa si hay una falla acá en 1? La falla acá en este punto 1. Entonces la corriente va a venir en este sentido así. Y también va a venir por acá. Entonces, ¿cómo va a chequear el relé si la corriente está en ese sentido o en sentido contrario? Si es que fuera el caso de la falla F2. La única manera es el relé que está ubicado acá, en este sitio, bueno, acá está el relé, ¿no? Pero a esta altura, este relé, toma la tensión como referencia en ese punto. La tensión de este punto donde está el relé. Y toma la corriente. Si la falla está hacia adelante, y este es un circuito inductivo, la corriente estaría retrasando. Y entonces el ángulo sería este de acá, por ejemplo, el ángulo phi de potencia, ¿no? Esta es la corriente de falla y de cortocircuito. Entonces, ese sería si la falla está adelante. Pero si la falla está atrás, ¿qué pasaría? Voy a dibujar con azul. Si la falla está atrás, entonces ya desapareció. Miren, la corriente va a venir por acá. Si la falla está atrás, este relé está mirando una corriente en dirección contraria, porque esa es la corriente que viene de este generador. Entonces estamos hablando siempre de este relé. Entonces el relé ahora ya no está mirando hacia adelante, ahora está mirando hacia atrás. Entonces la tensión sigue siendo la referencia, porque esa es la magnitud de polarización. Y aquí está la tensión, siempre de referencia. Pero ahora la corriente está hacia atrás, porque la falla está ahora en F2. Por acá también viene una corriente que alimenta la falla. Pero estamos hablando de este relé. Entonces este relé va a ver la corriente en sentido contrario. Si la corriente inicialmente hacia adelante era hacia abajo, esta corriente ahora está hacia acá. Casi en la misma dirección, ¿no? Hacia atrás. Entonces, aquí va a haber un ángulo mayor. Acá va a haber un phi 1. Bueno, si quieren leemos acá un phi 1, un phi 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ángulo aquí es más chico y el ángulo aquí es más grande. Entonces, ¿qué cosa le da la direccionalidad al relé direccional? La fase, o sea, el ángulo. ¿Qué cosa es la fase? La fase es entre la magnitud de referencia y la corriente de cortocircuito. Entonces, cuando la fase tiene un ángulo pequeño, es hacia adelante. Y cuando la fase tiene un ángulo más grande, quiere decir que la falla no está, es hacia atrás. Entonces, de esa manera se da cuenta la direccionalidad, mirando a la fase, o sea, el ángulo. Aquí veo que es un ángulo más de 120 grados, o más de 90 grados. Más de 90 grados. Y aquí es menos de 90. Así se da cuenta el relé cuándo debe actuar y cuándo no debe actuar. Y eso en la teoría les he explicado, ¿no? La direccionalidad se da en base a la fase o a la diferencia angular entre la tensión de referencia o de polarización
y la magnitud que es cortocircuito, que normalmente es la corriente, ¿no? Entonces, si seguimos. Esto habíamos hablado ya. Nosotros dijimos que la magnitud de polarización la tomamos como referencia, ¿no es cierto? Es la magnitud de polarización. Y acá tengo la corriente, ¿no? Y este es el torque máximo de la línea punteada. Yo lo que voy a hacer es tratar de pasar esta corriente que esté acá, a la altura del torque máximo, ¿no? O al revés, la corriente, el torque máximo, escogerlo, ¿no? Mejor es así. El torque máximo, escogerlo de tal manera que yo agarro el ángulo, lo pongo igualito que este ángulo de acá, ¿no? Que sería 90 menos. Este acá es el ángulo de, digamos, el teta. Entonces, este phi sería 90 menos teta, ¿no? Como hicimos en el ejercicio, 90 menos teta. Entonces, lo que tengo que hacer, el ángulo de máximo torque, se escoge. Entonces, como yo no puedo cambiar el ángulo entre la tensión, acá no es este no es teta, acá me equivoqué. Este no es teta, porque acá no está dibujado, acá se olvidaron en la gráfica. No sé, acá está la tensión. Esta es la tensión A que estoy analizando. La tensión A. Entonces, hay un ángulo que hay entre la corriente y la tensión A, que es esta. Es esta corriente, ¿no? Entonces, 90 menos, este sería el teta que les estoy diciendo. 90 menos teta sería lo que yo le tendría que poner a phi, que es el ángulo de máximo torque, yo lo traigo para acá. El ángulo de máximo torque sería este máximo torque, lo muevo hacia acá abajo, como les enseñé en el ejercicio con números, ¿no? De esa manera logro que estos dos ángulos sean iguales y el coseno de 0 es 1, entonces tengo el máximo torque, ¿no? Entonces vamos a analizar acá. ¿Qué pasa si yo tengo una falla adelante y yo tengo, ¿cómo se llama? Este circuito simple que está acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo este circuito simple que está acá? Entonces, si la falla es adelante, ¿qué va a haber el relé? El relé va a haber una corriente en esta dirección, ¿no? El relé, la corriente va a venir del generador y va a venir a alimentar la falla. Probablemente por acá hay otro generador y también va a venir la corriente a alimentar esta falla. Pero la que está viendo el relé es esta. Está en su dirección. Entonces él va a tratar de chequear si actúa o no actúa, pues está en la dirección. Entonces, si yo tomo la tensión de referencia, el ángulo 0, la corriente, como es un circuito inductivo, porque acá está inductivo, donde la resistencia es casi pequeña con respecto a la inductancia, entonces casi 90 grados va a ser. Entonces, esta sería la fase. Entonces, él vería el relé hacia adelante como él está cableado. Y va a decir, la falla está delante mío, ¿no? Voy a ver ahora, y después va a tener que seleccionar si es en la falla o como acá está puesto en la barra, para discriminar. Pero aquí está viendo una falla hacia adelante. Acá está. Falla hacia adelante. ¿Cómo lo ve? Por el ángulo. El ángulo es pequeño. Entonces no es más de 90. Ahora venimos acá. ¿Qué cosa es lo que normalmente... Esta es la referencia, pero la corriente puede tener diferentes ángulos, ¿no? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, pero tiene que estar adelante. ¿Qué quiere decir adelante? Si yo tomo esta corriente, siempre esta recta umbral, como yo lo voy a poner, es la corriente justo con el ángulo de máximo torque, va a ser 90 grados, ¿no? Entonces, el ángulo, esta sería la corriente que yo debo trabajar. Y este sería el ángulo. Entonces, todo lo que está delante de esta barra o de esta línea de límite en la cual el relé no actúa, todo lo que está hacia adelante va a servir para actuar. Acá va a haber operación en esta zona que está punteadita. Esta es la zona de operación. Y cualquier corriente que esté hacia atrás, esta es zona de no operación. Esta es zona de no opera. Zona no operación. Y todo lo que esté adelante sí opera. Acá sí. Sí opera. Sí opera. Entonces,
Aquí se han dibujado varias corrientes, pero la corriente que coincide para que sea perpendicular a este límite en la cual el relé no actúa, sería esta de acá, ¿no? Esta corriente. Entonces ya estamos viendo que hacia adelante ya tiene una zona, ¿no? Una zona con la cual va a darse cuenta. Pero ¿qué pasa si la corriente es hacia atrás? Si la corriente es hacia atrás, entonces, si la falla está acá, entonces esto, como dijimos antes, va a venir así, ¿no? Este va a alimentar acá. Y por acá también seguro. A ver, ¿qué va a pasar? El relé está viendo ahora una corriente hacia atrás. La corriente hacia atrás significa que si había una que estaba hacia adelante, que estaba acá, ahora hacia atrás. Y ya está agarrando la zona de no operación, ¿ven? Esta es la zona de no operación, porque la zona de operación es acá, en esta zona. La zona de no operación es acá. ¿Quién lo está definiendo? El ángulo. Acá hay un ángulo phi diferente de este ángulo de acá. Entonces, este ángulo es más chico y entonces ahí el relé se da cuenta que la corriente está hacia adelante. Si el phi es más grande, como este phi 2, el relé se da cuenta que la falla está en reversa, por la diferencia de ángulos nada más entre la tensión y la corriente. Así funciona la direccionalidad. Y entonces, vamos a ver un caso de lo que se llama polarización directa. ¿Qué es lo que no debe hacerse, por ejemplo, no? La polarización directa significa que yo tomo la polarización. ¿Qué cosa es? Es la magnitud de referencia. La polarización es la magnitud de referencia que yo debo tomar, que normalmente es la tensión. Entonces, yo les dije la vez pasada que normalmente no debería tomarse la tensión de la fase fallada, porque la tensión de la fase fallada lo que va a hacer es se va a deprimir, se va a achicar, ¿no? Si yo tengo acá las tensiones de la fase A, cuando hay una falla en la fase A, esta tensión se va a achicar acá. Y una de las principales características de la tensión de polarización o de la magnitud de polarización es que no varíe, que no cambie, que se quede en su mismo valor, sino ¿cómo va a hacer referencia? Si se achica. Por la falla, la tensión se deprime, se tiende a cero. Entonces, eso es una polarización directa cuando yo, para la falla en la fase A, estoy tomando de referencia la fase A. Entonces, miren acá cómo se ve. Acá están las tres fases, A, B y C. Entonces, yo estoy sacando acá, este es como se llama, un contratierra, ¿no? Este es un transformador de tensión, este es otro transformador de tensión de otra fase, otra fase. Acá está en estrella y acá tengo un delta. Entonces, miren, vamos a analizar la fase A nomás. Esta es la fase A sería esta, ¿no? Esta es la fase A. Y aquí está leyendo el relé y este es el interruptor. El relé sería este, ¿no? O el relé está acá. Entonces, él toma la corriente de la fase A, como corresponde. Está tomando si la falla es así, porque la falla está acá, abajo, entonces la corriente que va a salir será esta. Entra por el punto, sale por el punto. Entonces la corriente va a venir por acá. De la fase A va a venir por acá. Para esta falla que está abajo. ¿No es cierto? Entra por el punto, sale por el punto de la corriente chiquita y viene y entra al relé. Perfecto. Está agarrando la corriente de la fase A, que vendría siendo esta, ¿no? Una corriente más grande. Porque las tres corrientes son así, ¿no? Y A, y B, y C. Pero como la falla está en la fase A, por eso acá hay una corriente más grande, ¿no? Ahora, ¿qué tensión está leyendo este relé de la fase A? Está leyendo la tensión, acá está la fase A, sería la tensión que estaría leyendo, contra tierra. Eso, y acá. ¿No? Acá estaría estaría leyendo de la fase A, contra tierra. Pero en la tensión de la fase A contra tierra ya se achicó. Porque miren, esta es la tensión BC, esta es la tensión A. Cuando esté en operación normal, esta es A. Y esta es la tensión en B. Pero como ha habido una falla monofásica, ¿qué ha pasado? Este se achicó. Y se convirtió en chiquito. Entonces no puede ser referencia porque se puede ser tan chico que se anula. ¿Y qué referencia va a tener ya el relé? No tiene referencia.
Entonces no conviene poner, ¿cómo se llama? La polarización directa significa que tú pongas de referencia tu propia tensión que va a fallar. Entonces no conviene poner para la fase A esta misma que es de la fase A. No conviene. Eso se llama no conviene hacer la polarización directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una falla cerca de la barra de la fase A, la tensión en la fase A se va a ir a 0 o va a tender a 0. Y entonces no podemos saber su ángulo. Y no se puede medir el desfasaje entre la corriente y la tensión. El relé no va a saber qué dirección tiene la corriente. Entonces, este problema es por culpa de la polarización directa. No debemos hacer eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, acá vamos a ver. A ver, esta es la misma, ¿no? Acá. Lo que se hace, lo que nosotros habíamos hablado antes, o en la clase, ¿no? La polarización en cuadratura. Entonces, ¿qué significa la polarización en cuadratura? Cuando la fase A, hay una falla en la fase A, ¿cómo me doy cuenta? Porque acá la corriente ha crecido, ¿no? Las corrientes son en azul, B y C, y esta creció, quiere decir que es una falla en la fase A. Entonces no me conviene tomar la tensión en la fase A porque se ha achicado. Entonces, ¿cuál es la que tomo? La que está en cuadratura, porque acuérdense que esta es la fase A, BA. Entonces, en cuadratura sería esta, ¿no? La BBC, que habíamos hecho en clase. Solamente acá está volteada la figura, que está a 90 grados. Eso se llama cuadratura. Porque esta tensión de referencia que está en verde está en cuadratura con la tensión de la fase que estoy analizando. Entonces, ¿cómo hago? Igualito. Tengo la fase A, que es esta, y acá está la falla. Entonces, acá hay una corriente que va a alimentar la falla. Por acá sube la corriente. Esa corriente es esta. Lo mira el relé de la fase A. Entonces, están leyendo esta corriente. Perfecto. Le está entrando la corriente. Ahora, ¿qué tensión debería llegarle al relé? La tensión BBC, la tensión compuesta. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, una vez de que yo saqué acá acá está conectado en delta abierto, entonces tengo que hacer acá otro juego esquemáticamente como si fueran de barras para que la tensión de la fase A, esa viene acá. Pero miren que está tomando el relé 67, está tomando esta fase que es la C, está tomando esta tensión de acá que es de la B. Está tomando la tensión BC, que es esta. Está tomando la tensión BC, ¿no? Entonces, esto es la tensión BC. Está tomando esa tensión. ¿Y cómo sé que es esa tensión BC? Porque aquí están conectados. Miren, este punto de acá es este de acá, que vendría siendo este de acá. Este a quién corresponde a la fase C. Este otro de acá, ¿quién es? Es este de acá. ¿Quién es este? Es este de acá, que es este de acá, que corresponde a la fase B. Entonces aquí sí está tomando la tensión correcta, ¿no? La polarización está tomando esta tensión. Esto es una polarización en cuadratura. ¿Qué he necesitado? Tener, ¿cómo se llama? 3 barras para poder sacarlas. Bueno, esquemáticamente acá, ¿no? Para poder sacar las tensiones que necesito. En el caso anterior, ¿qué cosa era? No había nada. Acá de frente está entrando, ¿no? Esta polarización directa no conviene hacerla, ¿no? Aquí no se puede separar las tensiones, no se nota en este esquema. Acá sí, al poner 3 barras ficticias para el dibujo, yo me doy cuenta de dónde estoy tomando. Esta es la polarización que es en cuadratura para evitar las fallas monofásicas en particular. Ahora, vamos a ver, ya nosotros hemos estudiado componentes simétricas, por eso que era importante la primera parte del curso, saber lo que estaba haciendo Fortescue para efectos de verificar ¿cómo se llama? Cómo calculaba de una forma más simple las fallas. Entonces habían 3 redes de secuencia, la red de secuencia positiva, negativa y cero, tanto en tensiones como en corrientes. Entonces aquí vamos a mirar algo rápido, ¿ven? Acá tengo las 3 tensiones y las 3 corrientes, pero acuérdense que estas corrientes y tensiones son ficticias. Se calcula, y el relé, como los relés modernos ahora, bueno, ahora ya no se dice relé moderno, los relés en la actualidad son computadoras, te calculan todo.
una corriente que está deformada por armónicos, le saca su Fourier en décimas, milésimas de segundo. Es una computadora programada. Entonces, ahí se da cuenta, por ejemplo, que si una corriente es inrush, al analizar la onda deformada, si él ve que llega a la conclusión de que hay mucha componente de segundo armónico, entonces al toque él se inhibe por unos milisegundos hasta que pase el inrush, porque el inrush no es falla, ¿no? Entonces, pero lo hace analizando la corriente de segundo armónico. Pero esa corriente no es que exista, es calculada. Entonces, la falla trifásica ¿tiene tensión de secuencia positiva? Sí. ¿Tiene negativa? No. ¿Tiene tensión cero? No. De secuencia cero? No. ¿Tiene corriente de secuencia positiva? Sí. Negativa no tiene y de secuencia cero no tiene. La falla bifásica sí tiene secuencia positiva. Estamos hablando de falla bifásica sin tierra. Tiene secuencia positiva, secuencia negativa, pero la homopolar no tiene. Las corrientes tienen secuencia positiva, secuencia negativa, pero la homopolar no tiene. En cambio, la falla bifásica tierra tiene todo. Acuérdense que en la falla bifásica tierra se ponían en paralelo las tres redes, ¿se acuerdan? Existían las tres tensiones. Acuérdense que se ponía esto en paralelo. En paralelo. Para la falla bifásica tierra. Entonces, existía la tensión de secuencia positiva, negativa y cero. Pero también existían las tres corrientes, porque se sumaban acá y daban cero. O sea, sí existían las tres corrientes, la corriente de secuencia positiva, negativa y homopolar, y las tensiones también. Al igual que la falla monofásica, la falla monofásica tiene la tensión de secuencia positiva, pero no tiene secuencia cero ni secuencia, ¿cómo se llama? Negativa, ¿no? Y las tres corrientes de I1, I2 y 0 son iguales. Esa es en la falla monofásica. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Ahora les explico. Miren. Si yo tengo una falla tierra, porque eso va a depender del fabricante. El fabricante va a escoger, ¿cómo se llama? Lo que le interesa, ¿no? El fabricante va a escoger esta tabla que hemos visto anteriormente nos va a servir, miramos acá, ¿no? Variable de secuencia, B1, B2, B0, I1, I2 y 0. ¿En la falla monofásica tengo estas variables? Sí. Tengo, en la falla bifásica también las tengo. Tengo las tensiones de secuencia, ¿no? Sí las tengo. Entonces, la única diferencia no es que I1, I2 y I0 son iguales en una falla monofásica, pero tengo todas las variables. Entonces, esto nos sirve porque podemos utilizar, por ejemplo, para una falla bifásica, no solo podemos usar la tensión B1, si tengo una falla bifásica, no solamente puedo utilizar de referencia la tensión B1, o sea, la secuencia positiva. Como también existe la negativa, puedo tomar la negativa también. Puedo tomar la tensión cero, porque existen. Obviamente calculadas, pero existen, ¿no? Entonces, se podría tomar por una falla bifásica, no solamente de referencia la tensión de secuencia positiva, sino también la secuencia negativa, para polarizar y detectar la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, para una falla bifásica tierra, lo mismo se puede hacer. Para una bifásica o bifásica tierra. Entonces, eso es importante, por lo que les voy a comentar ahora. Miren, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo acá, por ejemplo, en el caso de la dirección, por ejemplo, para el relé direccional que va por neutro, o sea, para una falla que tiene tierra? Entonces, la cantidad de polarización puede ser 3B0, o sea, la suma de las tres tensiones de secuencia cero, porque está tierra. La cantidad de polarización también puede ser las tres corrientes, 3 y 0, porque las tres corrientes son iguales. Y puede ser también la tensión de ¿cómo se llama? De secuencia negativa. Esa es la cantidad de polarización. Puedo tomar cualquiera de ellas. Para una falla a tierra, direccional a tierra. La cantidad de operación, o sea, puedo tomar 3 y 0 normalmente, o puedo tomar, ¿cómo se llama? Si acá tengo la tensión de referencia, que es la tensión de secuencia negativa, puedo tomar la corriente como cantidad de operación de secuencia negativa, calculada.
¿no? Porque esta es calculada, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco esos detalles. Miremos acá, entonces. Vamos a ver por si acaso, ¿cómo va a usarse esto? ¿Cuál es la cantidad de polarización que usa? Va a depender del fabricante del relé, ¿no? Porque se puede usar cualquiera de ellos como magnitud de polarización y la cantidad de operación, cualquiera de ellas. Estamos hablando de una falla para un relé direccional a tierra, ¿no? La forma de utilizar cuál de ellas va a usar de referencia, eso va a depender del fabricante. Algunos usan solamente la secuencia negativa, ¿no? Otros 3 y 0. Eso va a depender del fabricante. Por eso que los relés no son iguales todos en el sentido de que hay que mirar el manual de operación para darse cuenta cuál es su cantidad de polarización que está usando el relé Simex, el relé Areva, el relé ABB. No son iguales todos, va a cumplir el mismo cometido, pero uno de ellos puede tener la tensión de polarización 3 de 0, con 3 y 0, con su cantidad de operación. Otro modelo, otro fabricante dice, no, yo quiero hacerlo con B2 y con la corriente I2, y cualquiera de ellos funciona. O sea, va a despejar la falla. Otro dice, no, yo no quiero poner cantidad de polarización, las tensiones, yo quiero corriente, pues, que para mí sea polarización corriente y también la misma, la cantidad de operación. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque cuando estoy en falla tierra, el 3 y 0 es la corriente grande, pues no se achica, más bien crece, porque es la única corriente. Entonces nunca se va a achicar, como la tensión. Entonces puedo usar, va a depender del fabricante. Entonces veamos acá. Si yo tengo la protección diferencial, la protección de sobrecorriente direccional a tierra, si yo tengo, por ejemplo, acá una falla acá adelante, como se está mostrando acá, como se muestra acá una falla acá. Entonces, si yo quiero tomar una falla a tierra, ¿no? De tierra. ¿Qué pasa cuando es la falla de tierra? Va a haber la corriente de neutro, pero la corriente de neutro es 3 y 0, porque I1, I12 y I3 son iguales, por eso que se suma. Eso ya hemos visto en Fortescue. Y la tensión que va a haber es la tensión 3B0, porque se suma la tensión. Entonces, ¿cómo vería, por ejemplo, 3B0, qué sería? Si yo lo dibujo así, miren. Inicialmente, no sé si acá está más abajo creo que está. A ver, vamos a ver, quiero verlo, a ver. Para no estarlo dibujando yo. Un ratito. Acá, miren. Miren. Acá ya está dibujadito ya. Este es un sistema normal. Miren, acá tengo la tensión A, la tensión B y la tensión C. Y acá tengo la corriente A, la corriente B y la corriente C, ¿no? Ahí está en operación normal. Hay un desfasaje entre corriente y tensión. Es operación normal. Pero ¿qué pasa con una falla monofásica? Con una falla monofásica la corriente C y B se mantienen iguales. La que crece es la corriente en la falla A, porque estamos asumiendo que hay una falla en la falla A. Entonces, si yo tengo la corriente I, B y C, que son normales, y acá tengo la corriente en la fase A, que es anormal porque ha crecido, porque hay la falla, esa suma de los tres es la corriente I neutro, ¿sí o no? La suma de los tres, IA, acuérdense, IA más IB y más IC es igual a 0. Acuérdense, estas son las corrientes que el medidor o cualquiera se va a ver, ¿no? Estas son corrientes verdaderas. Esto se va, ¿y esto aquí es igual? La suma de los tres es I neutro. Ese es I neutro, y eso es lo que va a ir por tierra. Pero aquí es igual por Fortescue matemáticamente a 3 veces I0, que es una corriente del modelo de Fortescue, 3 y 0. Entonces 3 y 0 aquí es igual a la suma de estas tres. Bueno, lo sumo pues. Si yo sumo estas tres corrientes rojas, ¿qué voy a obtener? Miren. Sumo esta corriente de acá y me da una corriente acá. ¿Sí o no? Entre IC y B me da una corriente contraria a la IA. Y cuando yo sume IA más IC, esta corriente IA va a ser más, o sea, 3 y 0 va a ser en esta dirección, pero más chiquita.
restando este pedazo, ¿no? Este sería 3 y 0. Este sería 3 y 0. Siempre sigue siendo una corriente grande, porque la corriente de cortocircuito le he quitado la suma algebraica de IB e IC, ¿no? Porque 3 y 0 es IA más IB y C. IB y C es una corriente hacia atrás, en la misma dirección que la corriente de falla. Le resto y 3 y 0 sería un poquito más chiquita, ¿no? Porque estoy restando esta IA, esta sumatoria de IB y IC. Entonces, IB y 3 y 0, o la corriente a neutro sería así. Ahora, ¿y qué pasa con las tensiones? Ah, las tensiones también ocurre lo mismo. Ahora vamos a las tensiones. Hago con las tensiones. Las tensiones, ¿cómo están? Como es una falla monofásica, esta tensión que es de la fase A se deprimió y se achicó. Entonces, al achicarse, la suma de las tres ya no es 0. Y al igual que en la corriente, esa será la tensión, ya no se dice de neutro, se dice tensión residual. Entonces sumo las corrientes, esta corriente con esta y con la chiquita la sumo, ¿no? Entonces, también así. Entonces, B más C más B me da esto. Y los restos de BA que se achicó. Entonces, como esto es chiquito, entonces la residual va a ser en este lado, así. Entonces, en vez de decir 3 y 0, se dice 3B0. Porque es la suma de los 3. B0, BA más BB más BC. Ese sería 3B0. Entonces, y aquí está, miren, ¿ven? Aquí está clarito, 3B0. Y acá está 3 y 0 más chiquita que la corriente IA, pero casi grande, ¿no? Como corriente. Entonces, miren, estas sirven de polarización porque existen, no son pequeñas. Eso es lo que les estaba diciendo. Este dibujo me ayuda a aclarar eso. 3B0, 3 y 0, no son pequeñas, no se han deprimido. Entonces, volviendo entonces hacia atrás, tenemos lo siguiente. Habíamos dicho entonces por eso que el fabricante puede escoger en polarizar en base a estos valores. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una falla hacia adelante de tierra? Yo puedo tener de polarización 3, bueno, cuando es tierra, ni hablar que tiene que ser pues 3B0 la tensión de polarización o de referencia. Entonces, como el ángulo es hacia atrás, porque si ustedes se dan cuenta, el 3 y 0 con el 3 y 0 con el 3B0 tiene un ángulo más de 90. Eso lo podemos mirar acá, ¿no? Miren. Acá está, miren. Las dos existen, pero miren la diferencia angular, es más de 90. Y ahí está haciendo la falla hacia adelante. Entonces, cuando la falla es hacia adelante y estamos trabajando con corrientes de tierra, entonces lo normal es que el ángulo sea más de 90. Más de 90. Y ahí va a operar. Entonces, volviendo atrás. Como estamos analizando una falla a tierra, entonces, esta es la sección de operación. Esta es la tensión de falla, la de referencia 3B0, y este es el ángulo que existe. Y esta es zona de operación. Aquí opera. Zona de operación. ¿No? Zona de operación. Y este es el caso cuando, por ejemplo, aquí hay un neutro en el trafo, entonces la corriente de falla viene y sube por acá. En cambio aquí es del generador. Acá viene la corriente y sube por acá, por el neutro del generador y pasa, ¿no? Entonces, tengo yo lo mismo. Entonces, esta es zona de operación. La operación es acá porque para falla monofásica tierra, ¿cómo se llama? Los ángulos sí son más de 90, ¿no? Entonces, más bien zona de no operación sería acá. Esta sería zona de operación. Eso sí hay que tomar cuidado. Zona operación. También es zona operación. Más bien cuando la falla es hacia atrás, esto viene acá adelante y esta es la zona de no operación, ¿no? Entonces, eso es para direccionar la tierra. Ahora vamos a ver. Pero algunos fabricantes dicen, pero como acá el ángulo entre 3B0 y 3 y 0 es más de 90, es mucho, muy grande.
Entonces, ¿qué hacen? Mejor tomo el negativo de 3 y 0 y lo pongo acá y logro un ángulo más chiquito. Entonces, algunos fabricantes toman de polarización 3B0 y trabajan con esta corriente, como la corriente de operación, el negativo, para evitar este ángulo grande, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, yo voy a trabajar con mi polarización de 3B0, que es este, y la corriente menos 3 y 0 porque es muy grande el otro, ¿no? O al revés también, pueden trabajar, en vez de cambiar la corriente, cambian la tensión la ponen por menos y la ponen acá. Y entonces logran un ángulo más pequeño. Entonces, mi tensión de polarización le pongo menos 3B0 y dejo la corriente 3 y 0 y también tengo un ángulo chico. ¿Cómo se logra este negativo de las corrientes? Simplemente cambio es polaridad, cambio solamente, en vez de ponerle un lado, lo pongo en el otro, ¿no? O sea, es cuestión de conexión nada más, conexión. ¿No? Entonces, eso va a depender del fabricante, hay que tomar cuidado con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, protección de la sobrecorriente direccional a tierra. ¿Cómo se da cuenta acá? Por ejemplo, la protección de sobrecorriente a tierra. Acá tenemos el relé 67N. Entonces, el 67N ya no es de fase. Él va a tener que sumar. Acá está la suma, ¿ven? Acá está la fase A, la fase B y la fase C. Va a tener transformadores de corriente en cada uno, ¿no? Imaginemos que hay una falla a tierra, una falla monofásica a tierra. Entonces el relé lo que tiene que es suma las tres corrientes y las junta acá. Y lo que va a hacer la suma de las tres corrientes va a ser el 3 y 0 que él necesita. La suma de las tres corrientes es 3 y 0. Esas tres corrientes, ¿de dónde vienen? Vienen de los TCs. Y son las corrientes verdaderas. Perdón, pero escaladas, más chiquitas. Y la suma es 3 y 0. Entonces eso viene y entra al relé 67. Por un lado ya le está entrando la corriente, los 3 y 0. Y ahora la tensión tiene que leer 3B0. Y aquí pone, ¿cómo se llama? Un delta. Entonces igualito, ¿no? La fase A, la fase B, la fase C, y aquí viene, ¿no? Estos están en estrella. Estos dos transformadores de corriente están en estrella, ¿no? A neutro, ¿no? Estrella a neutro. A tierra. Estos son transformadores de tensión. Ahora igualito hago las tres fases, las saco acá. Y aquí voy a tomar la suma. Aquí sí hago la suma con el delta abierto, ¿no? Tomo la suma, 3B0. Y eso entra al relé, ¿ven? Acá le entra por acá, por acá. Entonces, este relé está tomando la tensión 3B0 y la corriente 3 y 0. ¿Qué quiere decir? Que él está así. Si tiene la tensión 3B0 de polarización, la corriente es más de 90, es por acá. 3 y 0. Entonces, y ahí va a actuar el relé. Entonces, es el caso que es más de 90 grados. O puedo tomar, y si quería tomar ustedes, por ejemplo, menos 3 y 0, en vez de conectarlo acá, lo conecto acá. Si yo quería, por ejemplo, obtener menos 3 y 0, lo que hago es, en vez de conectarlo en este punto, lo conecto acá. Esto lo hubiera conectado acá. Y esto lo elimino. Entonces ahí sería negativo. Porque positivo es este punto y positivo es este. Entonces si yo quería menos 3 y 0, lo conectaba acá. Entonces este relé hubiera trabajado acá ahora, menos 3 y 0. ¿No? Entonces, y este es el ángulo pequeño con el cual igual ahí actúa igual, ¿no? Pero acá se ha considerado en esa condición, sin cambiar la polaridad. Este es más 3 y 0 y este es más 3B0. Correcto. Entonces ahí continuamos. Ahora, acá hay una medición de corriente del 3 y 0, que es la corriente residual, o la A, B y C, que son la corriente de neutro, que es igual a 3 y 0. Hay que tomar en cuenta algún detalle acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo, ¿cómo se llama? La corriente del neutro. Si yo tengo el del neutro, aquí nomás pongo yo un TC y tengo los 3 y 0. Porque por el neutro va a pasar el desbalance que hay de estas tres fases en la corriente. Por el neutro pasa el desbalance. Entonces aquí uso un solo TC y voy a tener una sola, ¿cómo le llaman? Error. Pero cuando tengo la suma como acá,
un TC acá, en una fase, en la otra, y acá lo sumo, y tengo los 3 y 0 para poder trabajar con relé direccional de tierra, voy a tener que tener 3 errores. 3 errores. Acá voy a tener 3 errores. Entonces, ¿eso para qué es? Para seleccionar la corriente de arranque, porque no puede, si el error es el 5% en cada uno, entonces el error total sería 15%. Entonces yo no debería trabajar dentro de ese rango 15%, el relé no debe actuar, porque esos son errores normales que tiene la construcción, el TC. Y cuando se diga toroidal, por ejemplo, que juntan los 3, ahí también es así, aquí es un solo relé, un solo TC. Entonces aquí vuelta sería equivalente, este sería equivalente acá, al de acá. Como es un solo toroidal, entonces el error es de uno solo, 5%, 3%, ¿no? Eso hay que tener cuidado también, ¿no? Es importante tener en cuenta que los errores no son iguales si yo tengo la corriente acá, tomando la de neutro, o las de fases, o un toroidal, ¿no? Siempre tengo que tener en cuenta eso para efectos de que el relé opere bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es más barato? Bueno, eso ya depende del dueño de la instalación. Ahora, sistemas, ahora vamos a ver, volviendo otra vez, sistemas sólidamente aterrados, o sea, puestos a tierra. Acá está bien clarito, puesto a tierra. Entonces la corriente, una corriente falla a tierra, para estar desde tierra, o sea, una monofásica, va a subir la corriente, el neutro, y que es 3 y 0. Y entonces, yo voy a tener lo que les dije antes, la corriente normal, cuando hay falla de la fase A, y miren, ahí está la tensión de referencia 3V0, y la corriente de falla de 3 y 0, ¿ven? Tiene más de 90 grados. Y eso es normal, así es la corriente de tierra, porque estoy polarizando con 3V0 y estoy tomando la corriente del neutro, 3 y 0. Y eso es, no puedo tomar la tensión A porque se ha deprimido, es muy chiquita. Entonces, eso es para un caso de un sistema sólidamente a tierra, cuando no hay nada acá, la corriente pasa de frente, ¿no? Eso normalmente no se usa, pues, porque yo trato de limitar la corriente, la corriente de tierra, esta 3 y 0 es grande. Vamos a ver el caso, a ver. Este es sólidamente aterrado, esta es la teoría, y vamos a ver acá más o menos cómo funciona. Entonces, siempre falla adelante. Como sabemos, aquí este es el ángulo normal y esta es la zona de operación. Ya les dije antes, la zona de operación. Porque estoy usando 3 y 0 con 3V0. Pero también podría utilizar, eso es lo que les dije antes, en vez del I0 podría utilizar el V2. ¿Por qué? Porque en la falla monofásica tiene la tensión V2. Entonces yo podría hacer la suma de las 3 tensiones V2 de las 3 fases contra las 3 corrientes I2 de las 3 fases y también el mismo efecto. Puedo usar 3V0 o 3V2. Todo esto se calcula, ¿no? De las corrientes normales, porque es el modelo. Podría usar cualquiera de los dos. Va a depender del relé, pero ambos hacen lo mismo, miren. Van a disparar cuando tengo un ángulo más de 90. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ¿cómo se llama? Como normalmente se estila, pero no se estila con una resistencia, sino con una inductancia, con un trafo acá de tierra, ¿no? Entonces yo le pongo acá una inductancia. ¿Qué va a pasar? Entonces la corriente va a venir así y va a subir por acá del 3 y 0. ¿Qué va a pasar? Esta es la normal. Pero ¿qué va a pasar cuando venga la corriente? Como el relé está midiendo, va a medir la tensión en la fase A. El relé mide la tensión, ¿ah? Esto de acá 3V0 es lo que calcula. Lo que el relé está midiendo en este punto es la tensión de la fase A y la corriente de la fase A. Este 3 y 0 lo calcula después que ha recibido la información de la tensión en la fase A y la corriente en la fase A. Después calcula esto, una vez que ha recibido la información. Entonces, antes, ese es esto, en falla. Él agarra y va a leer la corriente en la fase A que creció. Pero miren, ¿cuál es el desfasaje de la tensión y la corriente que está midiendo el relé? Como acá le ha puesto una resistencia, entonces, ya el desfasaje es, hay un ángulo más pequeño por la resistencia. Entonces,
esta corriente de acá, IA, va a ser más echadita, ¿no? Y el 3B0, igualito, la misma jugada, ¿no? Hago acá, después lo sumo acá, y lo resto de BA, este sería el 3B0. Y entonces quiere decir, cuando tengo una resistencia, el 3B0 y el 3I0 casi son 180 grados, por culpa de la resistencia. La resistencia hace que el desfasaje entre la tensión que estoy midiendo y la corriente que estoy midiendo de la fase A fallada, sea casi, ¿cómo se llama? Como si fuera una resistencia pura. No lo es, obviamente, pero no es tan abierto como en el caso anterior cuando era puro, porque era pura inductancia. Ahora, entonces, nos vamos a dar cuenta que es bien casi 180 grados. No es 180, pero es casi 180 grados. Cuando yo pongo una resistencia a tierra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, igualito acá, en el caso anterior era acá, ahora veo las magnitudes que voy a medir. Bueno, entonces, como ya hemos visto, perdón, ahora voy a tomar, miro atrás, 3B0 es casi 180 grados opuesto a 3I0. Entonces, ¿cómo se dibuja eso? Acá está, pues, ¿no? Entonces, 3B0, que es la magnitud de polarización o de referencia, y la corriente de operación es esta. Está casi 180 grados. Aquí opera el relé. Opera. En esta zona punteadita. Si yo uso el 3B, en cambio, cuando yo uso el 3B2, o sea, la tensión de secuencia negativa, ahí sí no. Ahí sí mantiene lo mismo. Este no cambia. Este se mantiene el mismo ángulo más de 90, como si fuera como si esto hubiera sido 3I0 sin resistencia. Esa es la característica que tiene la tensión de secuencia negativa, ¿no? Y esto se puede calcular, ¿no? O el relé lo calcula definitivamente. Entonces, va a depender del fabricante si para una falla usa esto o usa esto de acá. En ambos casos va a disparar, ¿no? Entonces seguimos. Ahora le he puesto una resistencia. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una inductancia? Entonces, el camino que va a tener, entonces el relé, otra vez le digo, el relé no mide esto lo va a calcular. Esto lo calcula. Lo que va a leer es esto de acá. Voy a leer tensión en A que se achicó, la tensión en B y la tensión en C, pero ante la falla, miren, es casi 90 grados, miren, la tensión que hay el ángulo que hay entre BA y la corriente en falla, casi 90 grados, porque le he puesto una inductancia acá, una inductancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo saque, ¿cómo se llama aquí? El 3I0 va a ser IA más IB y C más IA, IB y C. ¿Qué resultado va a salir? Compongo acá, después sumo con y me va a salir acá el 3I0 en esta dirección. ¿Ven? Y el B0, que es el 3B0, que es la suma de estos dos, ¿no? Que sería acá, y el resto sería por acá, sería el 3B0. ¿Y se dan cuenta? Ahora ya es el 3B0 con el 3I0, ya es casi 90 grados, porque le puse una inductancia. ¿Ven? Entonces, eso hay que tener cuidado. Ya es casi 90 grados. No es como en el caso anterior, que aquí era 180 con la resistencia. Si le pongo una inductancia, es casi 90 grados. En 3B0 y 3I0. Ahora, ¿qué pasa si es así? ¿Cómo sería entonces su línea, su trabajo, no? Si yo tengo la referencia 3B0, a 90 grados está 3I0, y entonces la zona de operación es esto que está punteadito. Acá va a operar, porque es la característica. Y otra vez, ¿cómo se llama? La tensión 3B2 y 3I2 se mantienen sin moverse, tienen sus 180 grados. Un segundito, ¿ya?